Yo nací el 25 de enero de 1940 en la calle Andes 1217 en el segundo piso. Allí pasé los años de mi infancia hasta que estaba por cumplir 9 años. Mi padre había comprado en un remate judicial una casa en Pocitos, en Berro, en Avenida Brasil, en Boulevard España, casi Berro. Allí nos mudamos en enero del año 49 y allí conocí a los mejores amigos de mi infancia, además de los que tenía ya de la calle Andes, entre ellos los famosos mellizos Castañino, el Menchi Sabat, el famoso dibujante. Bueno, allí nos conocíamos todos, porque Pocitos era distinto a lo que es ahora. No había casas de apartamentos, salvo algunas como el Rambla Hotel, el Expreso y algunas pocas en Francisco Vidal. Y recién después del año 50-51 se empezaron a edificar todas las casas de apartamentos que cambiaron la fisonomía del barrio. Fui a Elbio Fernández, entré a primer año con 5 años de edad, lo cual es bastante extraño porque nadie entra a esa edad, o casi nadie, pero ocurrió que me mandaron a la jardinera, como se le decía en aquella época, en el Elbio Fernández, y me empezaron con un papel glacé a cortar y cubitos, y yo ya sabía leer, había aprendido a leer en los titulares, mi padre me había ayudado, en los titulares tipo catástrofe de la Segunda Guerra Mundial, que era de lo que hablaba todo el mundo, era el tema permanente y omnipresente entre 1941, 42, cuando de que yo tengo algo de memoria, 42, 43 en adelante. Entonces, como yo me negué a ir, mi madre se enojó y dijo, bueno, tenés que ir igual. Pero llegó mi padre de tardecita y dijo, no, pero ¿qué le pasa a Gonzalo? No, que no quiere ir a la escuela. Bueno, pero ¿por qué? Entonces yo le expliqué. Me dice, bueno, mañana vamos a hablar con el director, el profesor Lustó. Y hablamos y me dijo, pero el niño sabe leer realmente. Entonces me mostraron un diario, decía El País, El País. Después me mostraron una revista o una cosa de la escuela que se editaba todos los fines de año, después del fin de cursos, y decía con letra cursiva Escuela Eliseo Elbio Fernández. Yo lo dije sin problemas. Se dijo, no, si ya sabe leer, ¿cómo va a ir a jardinera? Tiene que ir a primer año. Así que yo cursé entre primero y sexto año, de 5 a 10 años, di el examen de ingreso con 10 años, lo que es una cosa fuera de lo común. Tuve en el sexto año a la mejor maestra que conocí en mi vida, Amelia Azarini de Piotti, una maestra excepcional. Ningún alumno perdía el famoso examen de ingreso con ella. Luego pasé al liceo, que lo hice del año 51 al 54, tuve grandes profesores que no voy a mencionar por razones de brevedad. No había preparatorios en el Elbio Fernández en esa época, y pasé al Liceo Francés, donde cursé 2 años de los preparatorios de Derecho. Tuve un profesor inolvidable, Óscar Seco Yauri, el autor de los libros, con Pedro Daniel Baridón, donde se estudiaba la historia de Oriente, del cercano Oriente y de Grecia, que era el ministro de Instrucción Pública. Venía en una baturé, llegaba a las 8 de la mañana, nos daba la clase y se iba a cumplir sus funciones como ministro de Instrucción Pública. Al año siguiente fue canciller. Tuve otros grandes profesores como, por ejemplo, el profesor de filosofía Emilio Oribe, que era un gran poeta. Y bueno, vamos a abreviar. Paso a la facultad y ahí tuve estos extraordinarios profesores. Hugo Gatti, civil primer año, Jorge Peirana Facio, civil segundo año, Adela Reta, derecho penal. Bueno, algunos no los tuve porque yo interrumpí mis estudios tontamente por el año. Tuve profesores que no tuve, pero cuyos libros estudié y aprendí maravillas de derecho público, como Justino Jiménez de Arecha en Constitucional y Enrique Serragués Lazo en Derecho Administrativo, Quintín Alfonsín en Derecho Internacional Privado, y un notable profesor a quien sí tuve un curso reglamentado con el cual fui inolvidable profesor, el doctor Ramón Valdés Costa, el profesor de Finanzas y de Derecho Tributario. Dejé de estudiar un tiempo y después yo había escrito un trabajo que me publicó Casinelli Muñoz en la revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración, que era de Derecho Constitucional, la competencia del Poder Ejecutivo en la Constitución Nacional de 1967. A raíz de eso ya los profesores me conocían, y entonces había problemas para mí porque yo no podía perder un examen. Entonces estudiaba 11 meses cada materia. En esa parte final de mi carrera obtuve casi siempre excelentes calificaciones, la mejor con Adela Reta, que saqué 3 sobresalientes, pero bueno, terminé recibiéndome en 1975. Y mi familia era totalmente del Partido Nacional. Mi padre, Tomás Aguirre Rosselló, nacido en el departamento de Rivera, vio desfilar las tropas de Aparicio Saravia en marzo de 1904 por la ciudad de Rivera. No había liceo en esa época, pero en el año 1913 se empezaron a abrir los liceos en el interior, una iniciativa, justo reconocerlo, del presidente Valle y Ordóñez. Era aberrante que los chicos de todo el interior no pudieran cursar el liceo.
Bueno, entonces él lo cursó, empezó con 15 años. Sí, 15 creo que tenía en el año 1913, 14, 15 y 16. Tuvo tan buenas calificaciones, el padre había fallecido joven, era un hombre de origen vasco, Aguirre, Francisco Aguirre Ballester, y ocurrió que el abuelo, que era un comerciante catalán, don Bartolomé Rosselló, le dijo a mi abuela, Catalina, te tienes que ir a Montevideo con los dos chicos, eran dos hermanos, el otro menor, dice, porque Tomasito, se llamaba Tomás, tiene que estudiar. Y bueno, vinieron aquí, el abuelo les mandaba dinero, alquilaron una casa, y mi padre en el año 1919 ingresó al diario El Plata. Bueno, esto merece una acotación, ¿no? El director del diario El Plata era mi abuelo, un personaje político importante, el doctor Juan Andrés Ramírez, un gran periodista, que había sido diputado por el departamento de Rivera en las elecciones de 1913. Sobre esto vale bien una anécdota. Mi abuelo era de origen no colorado, constitucionalista. No voy a explicar ahora qué era el Partido Constitucional. Bueno, y él no se declaró nacionalista, pero tenía una furibunda campaña contra Valle a través de sus diarios El Plata y Diario del Plata. Entonces todos los nacionalistas lo fueron a votar a él. Era el partido independiente. Y el diario El Día decía, en Rivera se vota por el Partido Blanco, por el Partido Colorado. No existe el Partido Independiente, pero todos los caudillos y toda la gente de Rivera fue y votó por el Partido Nacional. Bueno, y así mi abuelo fue electo diputado, después fue diputado por Artigas, fue diputado por Florida, senador por Florida, y llegó un momento que vino el rompimiento, antes de eso estuvieron la constituyente de 1917, que fue electa en los célebres comicios del 30 de julio de 1916. Lo recuerdo porque va a ser un siglo y porque fue la primera vez en el país que ocurrieron dos cosas inéditas. La primera, que se ejerció el voto secreto, naturalmente con una ley que lo había establecido y con iniciativa del gobierno que quería impedir la abstención del Partido Nacional, porque no se podía imponer una reforma de la Constitución de 1930 contra cerca de la mitad del país, porque había un sector minoritario del Partido Colorado, del Partido Riverista, que tampoco apoyaba la reforma de la Constitución. Entonces, primero se ejercitó por primera vez el voto secreto. En segundo lugar, por primera vez perdió el oficialismo en toda la historia del país. Bueno, voy más adelante. A partir del año 1928-29 empezó la división en el nacionalismo. ¿Por qué? Porque Herrera empezó a ejercitar, Herrera que era un caudillo formidable, un gran jefe civil, indudablemente no se le puede negar méritos, tenía una visión de la política internacional del país extraordinaria, que sigue siendo la que debe conducir la política internacional del país, y de la cual tiene una enorme coincidencia su nieto, Luis Alberto Lacalle. Y bueno, ahí se fueron distanciando y vino el golpe de Estado de 1933 que Herrera consintió y en cierto sentido apoyó, aunque no se encontraba en el país en ese momento, pero después estuvo de acuerdo y marchó con él. Hicieron una reforma constitucional en 1934, se instauró un régimen en el Senado, se llamaba de medio y medio, no era de representación proporcional, es decir, 15 para el gobierno y 15 para el partido opositor, y el presidente desequilibraba, que se designaba a dedo. Bueno, una cuestión que trajo una oposición grande, hubo abstención hasta 1942, recién allí el vallismo ortodoxo y el nacionalismo independiente se reintegraron a las urnas. Y bueno, eso siguió con una división que no terminó sino con la constitución de la VD en 1956, cuando el Movimiento Popular Nacionalista, liderado por Daniel Fernández Crespo, se unió a la Reconstrucción Blanca, liderada por los hermanos Beltrán y Eduardo Rodríguez Larreta, que postulaban ya desde antes de la elección anterior la unión del nacionalismo. Ellos ya votaron en esa elección del 54 bajo el lema Partido Nacional. En el año 56, para constituir la UBD, se quería a todos los sectores del partido. En el Partido Nacional Independiente había gente muy radicalizada, con Javier Barrios Zamorina al frente, que no querían la unión. Pero en una reunión que hubo en Casa de los Lamas, según me contó dos asistentes a la reunión, en determinado momento el doctor Juan Andrés Ramírez pidió un papel y anotó unas cosas y dijo que el Partido Nacional Independiente, en primer lugar, no tenía futuro en las urnas porque había tenido 3 senadores en el año 42, 3 en el 46, 2 en el 50 y ahora obtuvo 1 en el año 54. Iban hacia la extinción. En segundo lugar, dijo que el país tenía el principal problema, que el Partido Colorado había ejercido el poder más de 90 años y que no estaba en una crisis económica el país y cada vez iba de mal en peor, y que la única
chance que había de sacarlo del poder era que todo el partido votara en el mismo lema. Y creo que agregó otra cosa más. El doctor Arturo Lucich, el famoso médico que estaba en el momento en que falleció Aparicio Saravia, en la estancia del caudillo riograndense que le decía el tigre de Catillo, a Francisco Pereira, dijo: yo estoy en una edad en un todo de acuerdo con lo que dice el doctor Ramírez. Ahí los que estaban en contra se pusieron a favor y bueno, y se produjo la unión del partido, por lo menos en el lema. Votaron todos bajo el mismo lema y hubo un triunfo extraordinario del Partido Nacional. Herrera contribuyó también, no solo con los votos estrictamente herreristas, sino sumando al caudillo del ruralismo, el famoso Benito Nardone Chicotazo. En Montevideo, por única vez en la historia, ganó ampliamente la UVD, pero luego cuando vinieron los votos del interior, el herrerismo obtuvo una agónica ventaja de 10.000 votos, pero el partido ganó por 100.000 votos, o 110.000, que en aquella época era una diferencia enorme, porque no votaban 2.300.000 o 400.000 como votan ahora, sino que escasamente votaba 1 millón de personas. Como ya les dije, yo soy de una familia muy política. Mi madre incluso militó siempre en la vieja lista 97 de Adolfo Tejera, que era la principal lista nacionalista independiente, respondiendo al diario El Plata de mi abuelo, en Montevideo. E incluso hizo una suplencia en la Cámara de Diputados de 3 meses cuando Adolfo Tejera viajó como integrante de la delegación uruguaya a las Naciones Unidas. Allí hizo cierta amistad, cierto trato muy cordial con Selmar Michelini y don Luis Hierro Gambardella. Y mi abuelo fue político casi toda su vida, así que mi familia era profundamente política, pero yo cuando era joven, muy joven, no hacía política, es decir, iba a los actos. Recuerdo cuando el acto final de la UVD, que fue en la explanada municipal, en el año 1958, una multitud imponente, como de 40.000 personas, y recuerdo el excelente discurso de Javier Barrios Amorín y el mejor aún de Eduardo Rodríguez Larreta, que era un gran orador. También en el año 62 asistí al acto final, en el 66 cuando era candidato Alberto Gallinal, y mucho más ya me motivé cuando vino la eclosión, el surgimiento de Wilson como principal figura del partido, un caudillo extraordinario, una inteligencia sobresaliente, un carisma formidable, aquella actuación deslumbrante que tuvo como senador cuando volteaba a uno y otro ministro, en interpelaciones memorables. Y bueno, aquello motivó a muchísima gente de la juventud. Wilson revitalizó al Partido Nacional trayendo a la juventud al partido. Ahí sí que iba a todos los actos y estaba muy motivado. Pero luego, bueno, perdimos la elección, una elección que fue increíble, el lío aquel de las listas, que había que votar 2 veces por Pacheco porque se votaba la reelección por ese sistema Pacheco y al mismo tiempo se votaba por el sistema vigente. Toda una engañifa que trajo la presidencia de Juan María Bordaberry. Bueno, la oposición de Wilson muy contraria a Bordaberry. Quizá si Wilson hubiera sido un poco más moderado no hubiéramos llevado un golpe de Estado. Pero bueno, hay que ponerse en la posición de él, una posición personal. Con una estratagema electoral le habían birlado el triunfo que sin duda le correspondía a él y al partido. Vino el golpe de Estado y ahí Fernando Oliu, inolvidable dirigente, dirigía un diarito que se llamaba Opinión Nacionalista, un semanario del wilsonismo, de Por la Patria. Bueno, y se dijo de sacar una última edición en los altos de mi casa, que estaba vacío, en mi casa de mi madre, en Boulevard España 2815, vino Fernando Oliu, yo y alguna otra persona, y Martín Aguirre, mi gran amigo, hoy pobre, está con una hemiplegia desde hace años, el director del País, y él era el secretario de redacciones, pero al final no lo pudimos editar. Bueno, hubo problemas de todo tipo. El 8 de julio se fue la manifestación por el 18 de julio, terminó en una balacera con balas de goma, pero la gente se pegó un susto espantoso y no era para menos. Atropellaron los coraceros dándole palos a todo el mundo. Bueno, no murió nadie, de milagro, creo, de milagro. Unas cuantas personas fueron presas. El Frente Hace Caudal y el PIT-CNT de la huelga general. La huelga general sí se decretó y tuvo alguna manifestación, pero prontamente fue dominada. Eso no le quita mérito, ¿no? Quisieron oponerse, eso es evidente. También es cierto que unos meses antes, cuando los comunicados 4 y 7, el diario El Popular y algunas figuras del Frente Amplio estaban de coqueteo con los militares porque creían que iba a ser una dictadura peruanista. Pero la cuestión no es entre dictadura peruanista y no peruanista, es entre democracia y dictadura, como lo vivió claro el notable periodista Carlos Quijano, que se opuso desde el primer momento en cuanto vino los sucesos de febrero, que fue técnicamente el golpe de Estado,
fue ahí, porque ya quedó maniatado el presidente de la República cuando hizo el pacto de Boisolanza, y que el fusil no manda, decía Quijano. Bueno, y ahí tuvimos un tiempito ahí con algunas cosas. Yo tuve oportunidad de hacer algo bueno por algunos correligionarios que los habían metido presos, que eran Lacalle, Galán, el presidente del directorio, el marino Omar Murdoch, Santoro y Rodríguez Labruna. Los habían metido ahí donde está ahora la sede del, no del ESMACO, de donde se dan los cursos del CALEM, en Boulevard Artigas. Entonces vino un día Javier Barrios y me dijo si yo hacía un recurso de habeas corpus, lo redactaba el profesor Pibel Devoto y quería hacerlo. Bueno, y yo lo redacté, pero le dije, yo no puedo firmar porque todavía no tengo el título. Lo firmó Héctor Clavijo, se presentó en la Suprema Corte, le dio trámite. No, en la Suprema Corte se hizo una denuncia por violación de la Constitución. Se presentó el recurso de habeas corpus y bueno, la dictadura no estaba afiatada, todavía no sabían qué me iban a hacer y bueno, vamos a terminar este problema, porque estos no son Tupamaro ni tiran bombas. Los largaron. El único que me agradeció fue un día a la calle, se cruzó conmigo en la Plaza Matriz, me dio un abrazo por lo que había hecho. Le dije, mirá, no tenés que agradecerme nada, cumplí con mi deber de correligionario. Bueno, y luego pasaron años en que yo, sí, siempre queríamos saber noticias de Wilson, y hasta el año 77, poco se podía hacer. El directorio no se podía reunir, porque un cuerpo de 15 miembros, ¿cómo va a hacer una reunión clandestina? Entonces ahí ocurrió un hecho que nadie esperaba, que era que el presidente electo de los Estados Unidos, Jimmy Carter, varió la política de Estados Unidos con respecto a América Latina, en contra de las dictaduras y empezó a presionar. Se me envió al embajador Terence Stoneman, un embajador itinerante que después fue embajador en la Argentina, un hombre ahora se dice afrodescendiente, antes se decía negro, dice llanamente, y aquí nadie se molestaba por eso. Y bueno, hubo una reunión en la Embajada de Estados Unidos. Allí fueron Enrique Beltrán, Pibel Devoto, Carlos Julio y Ortiz. Y de ahí surgió la idea de hacer el famoso triunvirato, porque no se podía reunir el partido. Estábamos todos desconectados. Entonces el triunvirato se integró con Mario Heber por el herrerismo, Carlos Julio Pereira por el movimiento de Rocha y Dardo Ortiz por el movimiento por la patria. Se nombró secretario al formidable dirigente, un hombre talentosísimo, Fernando Liu, que vivió la dictadura hasta que murió trágicamente por un problema de un paro cardíaco que tuvo por haber comido una cosa que le provocó una reacción alérgica violenta, una comida en lata, allá enseguida de la proclama del obelisco fue eso, enseguida del acto del obelisco. Y bueno, nombraron a Fernando, ¿cómo se dice?, secretario del triunvirato. Al poco tiempo me cruzo con él en la calle Zavala. Él trabajaba, era abogado del Banco República y yo compartía con mi hermano y Julio Vidal su estudio en el edificio de Vera, en Piedras y Zavala. Cruzamos allí y me dice, ¿ya querés trabajar? Sí, lo que espero, trabajar, hacer algo, no hago nada. Bueno, formá un grupo así, un grupo ¿para qué? Para hacer estudios sobre la reforma constitucional. Reforma constitucional en la dictadura. Sí, va a venir un momento que los militares van a proponer una reforma de la constitucional para perpetuarse en el poder. Era tan inteligente que lo previó y así fue. Ese grupo yo lo integré con Héctor Martínez Turla, a quien la calle conoció en la casa familiar mía en Boulevard España 2815, con la calle mismo, con mi hermano Fernando, pero los que venían siempre eran Morel, Esturla y la calle. Y después se integraron, también hicieron algo, le escribieron Fernando Riete y mi hermano Fernando, y no sé si Horacio Muniz, que era una persona del riñón, digamos, de Fernando Liu. Me dice, vas a tener un problema, pero perdóname, pero Mario Heber me pidió que pusieras a la calle. ¿Por qué voy a tener problema? ¿Y vas a tener problema porque es una persona un poco personalista? No, ningún problema, le digo. Lo conozco de la facultad, lo conozco de cuando jugó al rugby en Trubín en el año 59, que ahí conoció a Carlos Cat. Y además siempre es muy afectuoso conmigo, así que yo nunca tuve ningún problema con la calle, al contrario, la mejor afinidad. Bueno, y ahí íbamos una vez por semana al triunvirato, yo era el presidente del grupo, el director, iba yo con uno y se iba exponiendo. Bueno, eso llevó el verano del año 78, sí, y entonces llegó el final y bueno, me despedí, al poco día viene Olivo y me dice, mirá, Carlos Julio y yo queremos que te integres como secretario del triunvirato. Así fue, me integré, agradecí, y bueno, ahí nos reuníamos todos los lunes en la casa de Carlos Julio. Muy a menudo Oliu traía a Pibel Devoto, que era como un integrante más,
A veces aparecía García Costa, Zabalza y gente del interior. Ya el partido tenía en Paysandú, en Río Negro, venían personas que se movilizaban en cada lugar del interior. Y lo cual fue una base muy importante para lo que se hizo en el año 80 para oponerse al proyecto de reforma constitucional. Primera vez, en el año 59, allá por marzo o abril, en la explanada municipal, en un acto memorable, donde se dijo que iba a haber todo motivado por el tema de Fidel Castro, que iba a haber los oradores a favor de Fidel Castro y los oradores en contra. Había un cubano aquí, contrario a Fidel Castro, que era un orador, Luis Conte Agüero, que no lo dejaron hablar, lo llevaron a empujones hasta dentro de la intendencia municipal, no pudo hablar. Y la mayoría de los oradores, o casi todos, estaban ahí, que iban a hablar contra Fidel Castro, se fueron, porque el tema era de extrema violencia. El único que se quedó fue Wilson. Y Wilson, no, creo que estaba armado, aunque Wilson no era de andar con armas, pero Wilson se quedó. Entonces cuando fue a hablar lo abucharon, en ese que entonces vino Arturo Dura, el político socialista, que ese sí que andaba armado, dijo, aquí el señor Ferreira Aldunate va a hablar, porque ha tenido la valentía, el coraje de quedarse aquí y no es cuestión de imponernos por la fuerza, que se oiga la otra voz, y si alguien cree que tiene razón, que lo aplauda, y si no, que lo chifle. Y Wilson habló. Eso me puso de manifiesto que era un hombre de un coraje extraordinario. Ahora, la primera vez que lo vi de cerquita, en una conversación, fue en mi casa, en la casa de mi madre le había pedido que fuera porque el diario del Plata se había cerrado y quería reabrir, no sé qué. Bueno, allí se habló de eso y de alguna otra cosa, pero fundamentalmente fue eso, que fue la primera vez que lo vi de cerquita. Realmente me impresionó su inteligencia, su simpatía, que era célebre. Después los actos de la campaña del año 71 y después no lo volví a ver, se fue al exilio hasta que el año 81 viajamos a Río de Janeiro por un motivo de esas no digo asamblea, de esos actos que consisten en una serie de exposiciones de distintas personalidades, el primer ministro de este país, un presidente del otro país y Wilson por el Uruguay. Ahí fuimos a Río de Janeiro, Carlos Julio con su señora, Ortiz con su señora, Pibel Devoto, yo, el Cacho López Balestra, Jorge Silveira Zavala, que había pasado a integrar el Submirato por motivo de la muerte de Mario Heber, León Morelli, no recuerdo si alguien más. Ahí sí, me recuerdo que llegamos a las 2 de la mañana con López Balestra y Alem Berbás, y Wilson me trató de usted. Le digo, no, Wilson, déme un abrazo y tutéeme porque usted es mucho mayor que yo. Después, muchos años más tarde, quería que yo lo tuteara, muchos años, no, unos cuantos, quería que yo lo tuteara, pero yo no podía. Wilson me llevaba 21 años de edad, casi exactamente, ¿no? Él era del 28 de enero y yo del 25 de enero. Bueno, y después, ya terminada la dictadura, otros contaron. Bueno, cuando el retorno del barco, eso es una anécdota bastante linda, ¿no? Yo había llevado unos prismáticos, porque pensaba que cuando aparecieran los barcos a detener al vapor que traía Wilson y a yo que sé, 500 personas más arriba del barco, iba a haber que mirar. Entonces me trepé una escotilla y por una escalerita y yo estaba mirando con los lentes, con los prismáticos de carrera, y era un día de carrera, porque era un sábado, y Wilson dice, así que te trajiste los prismáticos porque de aquí te vas a Maroñas, me dice. Es decir, en ese momento tan crítico para él conservaba no solo la serenidad, sino el buen humor. Bueno, el movimiento de Rocha, naturalmente, yo lo voté en el año 71 y lo voté en el año 66, porque era evidentemente la continuación dentro del lema Partido Nacional de lo que había sido el Partido Nacional Independiente, fundado por Javier Barrios Amorín, Carlos Julio y su grupo de amigos del movimiento del departamento de Rocha, pero con una expresión nacional y por eso le llamaron Movimiento Nacional de Rocha. Lamentablemente tuvo al principio una playa, por lo menos algunas figuras muy importantes, el doctor Alberto Gallinal Heber, candidato a la presidencia de la República del año 66, el doctor Felipe Gil, electo senador ese año, y bueno, pero estas personas se fueron yendo del movimiento, quizá, no quiero hacer un juicio que moleste a nadie, ¿no? Pero algún problema de funcionamiento interno hubo, porque se produjo esa situación. Pero todavía en el año 71 el movimiento de Rocha era muy importante. Carlos Julio fue el candidato a la vicepresidencia de la República y obtuvo en Montevideo, creo que, si no estoy equivocado, 70.000 votos. Sacó 4 o 5 diputados, Rodríguez Labruna,
Jorge Ceballos Alzamendi, que era el primer titular de la lista, Rocha Imas y alguno más, ¿no? Y tuvo algunos diputados del interior del país también. Luego vino la dictadura, el movimiento de Rocha tenía todos sus cuadros en el interior y en Montevideo, estaban siempre a la orden para cualquier acto, para cualquier manifestación, para firmar declaraciones, para lo que fuera. Carlos Julio los tenía, y además no hay que decir solo Carlos Julio, estaban todos íntimamente convencidos de que eso era lo que había que hacer. Así que yo me sentía a gusto militando en el movimiento de Rocha, si bien yo era quizás más wilsonista que ellos, sea por lo que fuera. Y bueno, mientras hubo dictadura estábamos a muerte, todos, movimiento de Rocha, y tuvo la experiencia interna del año 82, Wilson tuvo la generosidad de decir, a desigualdad de caudal electoral, igualdad de representación. Primero el movimiento por la patria con Juan Pibel Devoto, segundo el movimiento de Rocha con Eladio Fernández Menéndez, y así sucesivamente. Yo ocupé el 8º lugar. Y bueno, después llegó el restablecimiento democrático, y así seguimos hasta que se produjo el desgraciado problema, desgraciado no, de la ley de caducidad. Quiero decir algo antes, remontándome a la época de la dictadura. Era muy lindo militar en aquella época, porque no había listas, no las hubo hasta la elección interna, no había sino una lucha por principios y por ideales. Todos éramos solidarios, nadie se miraba de reojo porque este me va a sacar el puesto y él va a ser diputado y yo no lo voy a hacer, o este va a ser edil y yo no lo voy a hacer. Era la etapa de mi vida, de mi actuación política que viví y que recuerdo con mayor emoción y en la cual me sentí más cómodo, sin duda alguna. Bueno, y luego vino este problema de la ley de caducidad. Recuerdo que Wilson me dijo en su apartamento, un día que fuimos a hablar una vez más de la reforma constitucional con Sumarán y gente de la Unión Cívica. Se fueron, yo vivía, él estaba en el departamento de Avenida Brasil, yo vivía en Boulevard España, y quédate un ratito más, me dice. Salimos al balcón, allá en el piso 10 u 11, y me dice, ¿qué pensás que va a hacer Carlos Julio? Porque yo estoy dispuesto a hacer esto y esto y esto, porque es demasiado lo que hemos sufrido, lo que la gente ha padecido, no podemos poner en riesgo la continuidad del restablecimiento democrático por no pagar el precio de darles a los militares la tranquilidad de que no van a ir presos. Y le digo, mire Wilson, yo creo que no, Carlos Julio no va a votar eso. ¿Y por qué? Bueno, porque Carlos Julio siempre está rodeado y apoyado en un grupo de gente que es muy principista, pero al extremo, es decir, no miran el problema con la óptica de qué es lo que va a pasar si se adopta una actitud cerradamente de enfrentamiento a los militares. Los militares no van a admitir ir presos, sí, claro que no van a admitir ir presos. Entonces entramos en una situación muy difícil, y sí, por eso es que yo tengo esta posición. Entonces me dijo, bueno, yo cualquiera sea lo que haga Carlos Julio, yo voy a adoptar esta posición, cualquiera sea el precio que haya que pagar. Y así fue lo que hizo. Bueno, ahí el movimiento de Rocha hubo una reacción contra los que habíamos votado, que éramos Rodríguez Labruna, Carminillo Medero, nada menos, gran ciudadano, y yo. Y bueno, la situación se puso tan poco grata que tuve que formar un movimiento con otras personas, con Carlos Suárez de Lima, Antonio Morel, Gustavo Borsari, Rubén Martínez Huelmo, desgraciadamente que hoy milita en el Frente Amplio, senador, y otras personas. En el desencadenamiento de la dictadura hubo dos grandes responsables. En primer lugar, los Tupamaros. Ahora que falsificaron la historia y dicen que la dictadura empezó en el gobierno de Pacheco, eso es una gran mentira. Estos señores irresponsablemente se alzaron contra los gobiernos democráticos a partir de 1963. ¿Qué podían decir? ¿Por qué se alzaban contra un gobierno cuya mayoría estaba integrada por el ciudadano Daniel Fernández Crespo, un modelo de honorabilidad y de honradez y de trabajo político, por el gran ciudadano que era Washington Beltrán, por el gran ministro de Obras Públicas que había sido Luigi Anastasio, todo un señor, un gran docente de la Facultad de Ingeniería, y por Titito Heber? ¿Qué tenían contra ese gobierno? Y los otros dos que estaban, que eran Carlos María Penades, el abuelo del actual senador, y creo que, bueno, no me acuerdo del último quién era, ¿no? Héctor Lorenzo y Lozada, abogado de Rocha, excelente legislador y persona honorable también. ¿Y por qué se alzaron contra ese gobierno? ¿Y por qué después la siguieron contra el gobierno de Gestido primero? Porque no es Pacheco, después se la agarran con Pacheco, pero primero hubo casi un año de Gestido que murió de un infarto. ¿Y por qué estaban en oposición al gobierno de Gestido? Bueno, así le dieron el pretexto a los militares, que por eso no hay que exonerarlos de culpa, pero no había ninguna razón
para, en lugar de seguir dentro del cauce democrático con Bordaberry, que no era precisamente un hombre de izquierda, ni mucho menos, en lugar de eso, dar un golpe de Estado. Mientras además durante todo el año 72 estuvieron en continuos contactos con los principales líderes tupamaros, los dejaban salir de los cuarteles, hacían planes para meter presos porque tenían la teoría de que la culpa la tenían los industriales y los banqueros, a pesar de los secuestros que habían habido. Bueno, todo un desastre, eso que culminó con el golpe de Estado. Todavía con aquello que ya les dije, del apoyo a los comunicados 4 y 7, creyéndose que iba a ser una dictadura peruanista. Y después vino lo que vino, un desastre. Se puede explicar, no justificar, que hubiera habido una dictadura después que dieron el golpe de Estado hasta el año 76, cuando vencía el mandato de Bordaberry. Y después, ¿por qué siguieron? No hay razón. En ese momento Bordaberry expuso una teoría profunda, totalmente antidemocrática, que quería la disolución de los partidos políticos. A eso los militares le pidieron opiniones a otras personas y fue célebre no, poco conocido, pero por los que están en la cosa sí conocido, el memorándum hecho por Alejandro Beck Villegas, ministro de Economía, donde sostuvo que había que buscar una salida a lo Valdomiro, no sé si lo dijo de esa manera, pero que los partidos políticos no eran eliminables. Eso estuvo en conocimiento de Wilson, quien por nivel de voto le mandó decir a Alejandro Beck, con quien se conocía desde su juventud, que estaba de acuerdo con él. Bueno, después Beck se retiró porque vino Aparicio Méndez de presidente y Beck, con razón, con Aparicio Méndez no quería tener ningún contacto. Pero bueno, siguió esto y ya no se justificaba, y mucho menos cuando asumió Gregorio Álvarez en el año 81. Ahora, la salida se aceleró, se hizo inevitable, bueno, primero por el triunfo del año 80, donde cumplieron un rol memorable Enrique Tarigo y sobre todo Eduardo Ponce Echeverry en la famosa polémica o debate que se hizo en el Canal 4, donde el moderador fue Carlitos Giacosa, donde Ponce Echeverry dijo aquella frase memorable, porque Volentini dijo que ellos habían detenido a los tupamaros, que habían triunfado militarmente, ¿y para qué están?, les dijo Ponce Echeverry arqueando las cejas. No habían visto una bala desde 1904 y siempre en el presupuesto, es decir, cobrando sin arriesgar el pellejo. Bueno, eso ojalá siempre sea así como es ahora, ¿no? Pero eso tuvo la gente la sensación de que si no lo habían metido preso a Ponce Echeverry, que casi lo meten preso a raíz de eso, perdieron el temor y la gente fue y votó, y como el sistema electoral uruguayo es invulnerable, salían los no, como pan caliente, y bueno, y ganó el no. Jorge Barge, 2 días antes me dijo 57-43, y así fue. Estábamos en la casa de Dardo Ortiz una noche, 3 días antes, Ortiz, Pibel Devoto, Oliu, yo, Jude, Vasconcellos y Jorge Valle, planeando cómo íbamos a actuar, y llegó el doctor Lorenzo y dijo que había ido ahí a unas reuniones que había para ver cómo se iba a desarrollar el acto, planificado por la Corte Electoral, que se había dicho que no iba a haber, ¿cómo era? Que no iba a haber cuarta acta. La cuarta acta es el testimonio que tienen los delegados de los partidos, aunque ¿quién iba a ser delegado de los partidos? Ser ciudadanos que se inscribían y iban, mandados por los partidos. Bueno, entonces se cundió el pesimismo, y Ortiz, que era un hombre no muy optimista, no, ya nos hacen el fraude, estamos fritos y no sé qué. Pero Carlos Julio, con esa mentalidad opositora, no podemos admitir esto, tenemos que oponernos, y no sé qué, y Jorge Valle lo apoyó. Entonces dijo Ortiz, bueno, si nos vamos a oponer, nos tenemos que comunicar con Estorache, que es el presidente de la Corte Intervenida. Estorache era un político, había sido ministro del Interior 2 veces en el Partido Nacional, gobierno del Partido Nacional, todos lo conocíamos, y bueno, se le llamó y dijo, bueno, vengan mañana a las 2 de la tarde a la Corte, tráiganme una nota planteando este asunto, pero no venga ningún proscrito. No va a ir ningún proscrito. Entonces fuimos el doctor Lorenzo, yo por el Partido Nacional, que no sé si fue alguien más, y Máximo Gurméndez, Tarigo, y no sé, el don Carlos Aracha, que había sido ministro de la Corte Electoral del Movimiento de Rocha, un gran ciudadano, y otros 3 del Partido Colorado. Nos recibió en el acto, llamó a Urruti, el doctor Urruti, que era el secretario de letrado de la Corte, futuro presidente de la Corte. Urruti sacó el código y dijo todas las disposiciones de las leyes de elecciones que se violaban, y dijo, por ahora mismo se va a reunir la Corte, vamos a sacar un comunicado a la prensa diciendo que se va a repartir la cuarta acta. Y efectivamente, el sábado en El País, en lo de los diarios de la época, salió el comunicado de la Corte Electoral y se repartió la cuarta acta. Y el viernes íbamos a la casa de Jorge Valle, que era en Boulevard España y Roque Graceras,
y Jorge me pidió que yo hiciera la nota. Yo la hice en una máquina Underwood de aquella época. Fuimos allí, y allí fue donde Jorge Valle dijo que íbamos a ganar 57-43, y así fue. Después vino la etapa de la ley de partidos políticos, se desarrolló en la Comaspo, presidida por Raimundo Raimúndez. Nos llamaba a veces antes, Olivo, a mí a la calle, y nos decía, bueno, ustedes les voy a proponer algo, voy a rechazar su propuesta porque yo primero negocio allá, es decir, con el Goyo Álvarez en el Palacio Esteves. Así que ustedes, vamos a llegar a buen término y vamos a hacer las elecciones internas. Así fue. El 22 de diciembre del año 81 se terminaron las reuniones en una mesa muy grande que se había hecho porque Raimundo se hizo ir a todos los oficiales generales, y bueno, de luego se sirvió una copa de champán, nos fuimos, y bueno, y 2 días más tarde vino lo que vino, el triunfo formidable de ACF, y dentro del Partido Colorado, de las listas de, no sé si se llamaba Unidad Reforma, que era por letras, ¿no? Bueno, y después vino la campaña del año 84, ya vino lo del Parque Hotel, donde yo leí en la segunda sesión, cuando Wilson hizo publicar con motivo de la venida del rey de España, de Juan Carlos, una edición un poco incendiaria de la democracia para que la clausuraran y tomarlo de pretexto para que no fuéramos más. Pero el directorio, presidido por Miguel Devoto, se opuso por mayoría y seguimos yendo. En lugar de Posadas y Oliu fue Santoro. Yo en la segunda reunión leí un documento que está publicado, creo que en el número 3 o 4 de la revista Blanca, que la calle hizo publicar por el directorio y que lamentablemente se interrumpió su edición. El documento que yo leí, que fue como 55 minutos de lectura, un documento digamos, refutando punto por punto el que habían presentado los militares al inicio de las conversaciones. Y bueno, después de eso vino lo del obelisco, que fue una idea de Jorge Valle. Estábamos trancados en la casa de Pibel Devoto, estábamos reunidos Jorge Valle, Sanguinetti, Tarigo, Oliu, Carlos Julio, yo y Silveira Zavala. Jorge Valle propuso hacer ese acto. Yo digo, ¿pero qué? Ese acto no va a funcionar, porque no lo van a autorizar, pero torpemente los militares lo autorizaron. Bueno, yo redacté la proclama, en parte yo, la mayor parte del texto es mío, y después le insertamos unos párrafos de Tarigo. Todo eso fue una cosa que yo ya he relatado varias veces en la casa de Pibel, 8 días antes el domingo anterior al acto. Después había que insertar los párrafos, se quedó que Tarigo se reuniera conmigo, pero se fue con Sanguinetti para Buenos Aires. Yo le metí 5 párrafos dentro de los 13 míos, y Pibel dijo después, no se le notaron los puntos de sutura. Es decir, que la redacción no se notaba que se debía a 2 manos distintas, a 2 plumas distintas. Y luego, ¿por qué leyó Candó? Porque había un comité organizador del acto, integrado por gente joven o no tan joven de todos los partidos, y Pibel le dijo al doctor Clavijo, que iba a esa comisión, usted proponga a Candó, que es zurdo, es de izquierda, pero es una gran persona, y nadie se va a oponer. Además, ¿quién va a leer la proclama mejor que él? Y así fue. Bueno, aquel acto que fue formidable, dicen que había 500.000 de personas, yo no sé cuántas había, porque el arbolado del parque no permite ver, pero iba desde el obelisco hasta la fuente, 500 metros más allá, o 400. Y ya después fue, bueno, no digo soplar y hacer botellas, pero ya fue más sencillo con el pacto del Club Naval, con la venida de Wilson en el barco, pero eso ya era incontenible, y Wilson mismo, cuando los muchachos decían sin Wilson nada, dijo, no, si vamos a la abstención, nadie nos vota. Ya eso hay experiencia, lo que le pasó al nacionalismo independiente y al vallismo, perder los votos por no ir a las elecciones. Vamos a tener, por lo menos, podemos ganar, no podíamos ganar. Después él se dio cuenta por cómo se desarrolló la campaña por televisión. Nosotros éramos demasiado radicales y había una mayoría silenciosa que quería salir de la dictadura y no correr riesgos. Y bueno, después vino el formidable discurso que dijo en la explanada municipal con aquello de la gobernabilidad, y lo demás es historia más conocida. Mi relación con los militares fue correcta y al final bastante buena con el general Raimúndez. Y tengo un recuerdo también muy nítido de lo difícil que era el general Rapella, que era el presidente de la Comaspo, en la época de las conversaciones del Parque Hotel. Al general Raimúndez lo conocí el 16 de julio de 1980, 30 años de Maracaná, en la sede de la región militar número 4, la cual era comandante, en esa época situada en la ciudad de Mina. Después la pasaron a las afueras de la ciudad. El general, en nombre de los militares, pretendía convencernos de que
había que votar el sí en la proyectada reforma constitucional. Fernando Liu estaba en Londres, había ido a entrevistarse con Liu, entonces fuimos. Horacio Pola, fallecido hace poco con más de 90 años, José María Gamio, con quien estuve el otro día en el acto de homenaje a Eduardo Jiménez de Arechaga en el Golf, donde se presentó un libro biográfico de él por su yerno, el doctor Brause, y yo. Yo le mandé decir a Raimundo que yo estaba procesado por la justicia militar. En el año 79 estuve 31 días en la cárcel, en varios cuarteles y fundamentalmente en la región número 13, que se le llamaba el infierno, porque habían torturado y matado gente, aunque cuando yo estuve ya esa época había pasado, a fines del año 79. Él dijo que no tenía ningún inconveniente y para que no quedaran dudas nos recibió en la puerta, prácticamente en la calle, así que todo el que lo quiso ver lo vio. Él era más notorio que yo, mucho más que yo, ¿no? Bueno, fue casi un monólogo, ¿no? Habló durante 2 horas. Me acuerdo que yo después le dije a José Gamio y a Pola que salimos de ahí para Velázquez, donde estaba la estancia de Carlos Julio, de la señora de Carlos Julio, que nos recibió allí porque estaba ansioso por saber lo que habíamos hablado. Y digo, si hubiéramos grabado esto, publicábamos un bestseller. Las cosas que nos dijo eran algunas de morirse de risa. Dice, ustedes saben que, dice, el tigre después que ha probado carne humana se ceba y es muy peligroso, y esto pasa con mis colegas. Dice, y además, dice, dentro de 2 días son los 130 años, 150 años de la Constitución, de la jura de la Constitución de 1830. Nos dice, si saben quién va a hablar, ya saben quién, el que está en el Palacio Esteves, era Aparicio Méndez, ¿no? Ahora la gente va a creer que dice lo que los militares le permitimos. De ninguna manera, no nos permite controlarle el texto. Ahora, ustedes sepan que si yo quisiera, dice, si yo y otros quisiéramos, lo sacamos a la Plaza Independencia en calzoncillos y se va de la presidencia, pero ustedes saben después quién viene, ¿no? Era el Goyo. Bueno, y después, 2 meses más tarde, estaba Fernando Liu en el país y nos pidió de vuelta que fuéramos a hablar con él, pero a su casa, atrás de traumatología, por ahí, entre Villa Dolores y el Parque Los Aliados. Nos tomamos entre todos los que estábamos, hablamos de las 9 de la noche hasta las 12 de la noche, como 1 hora y media, como 1 botella y media de whisky, iba a decir. ¿Qué ocurrió? En determinado momento le dice Raimundes a Liu, doctor, dice, usted, dice, era abogado del banco cuando yo era el presidente del Banco República. Resulta que yo me fui y le aplicaron el acto 7, una barbaridad, usted que era un excelente abogado del banco. Dice, ¿por qué no me avisó que yo lo hubiera impedido? General, ustedes tienen su honor como militares y yo lo respeto, los civiles también. No nos gusta pedir un favor político lo que nos corresponde por derecha. Bueno, tiene razón, le dijo. Entendió que era un razonamiento válido, ¿no? Y después tuve otra ocasión, yo le guardo reconocimiento a Raimundes y se lo he dicho a su hija, que es una alta funcionaria de la DGI, la contadora Graciela Raimundes. Yo fui procesado por la justicia militar y luego, tras muchas idas y vueltas que el ex ministro de la Suprema Corte, el doctor Carlos Dura, el último ministro que había sido designado con arreglo a las normas constitucionales, impidió mientras él estuvo que se adoptara resolución, pero al final la adoptaron y me suspendieron el título, lo cual me trajo una serie de problemas, peor que haber estado preso. Bueno, entonces un día, el 6 de enero del año 84, se corría en Valencia en el premio José Pedro Ramírez y el general Raimundes, ya enfermo de leucemia, se hace presente. Estábamos tomando una copa de champán y me dice, doctor, ¿usted sigue con aquel proceso que le hicieron? Y sí, ¿usted vio que alguna vez el Supremo Tribunal Militar sobresea a alguien en una...? Sí, tiene razón, dice, pero es una barbaridad, porque usted nunca fue Tupamaro ni de izquierda, usted es un nacionalista que cometió una imprudencia, salir a defender en una carta pública a Wilson Ferreira cuando las cosas estaban muy, muy complicadas. Dice, no, yo voy a arreglar eso. Yo digo, bueno, le agradezco mucho. Yo pensé, digo, el general está enfermo, tiene todos los problemas inherentes, se sigue luchando por la salida, y después esto se va a olvidar o no lo va a hacer. Al mes me llega al domicilio que yo tenía constituido, que era el estudio de mi hermano, que era mi abogado defensor, un papel rosado o amarillo, que todos los abogados sabemos lo que es un cedulón, y el cedulón era el sobreseimiento. Yo después pensé que si no me hubieran sobreseído, no hubiera podido ser candidato en las elecciones. Eso se lo debo a Raimundes. Bueno, y después Rapela era algo increíble, hablaba solo, eran 5. Rapela, Medina, Larger, que era creo que era un marino, había un aviador,
la otra vez lo vi un día en el Rotary, ¿se acuerda de aquello? Sí, sí, era increíble. Bueno, y no me acuerdo de los 5, ¿no? Rapella contestaba a todo, parecía que Sanguinetti era el más político, yo era el más jurídico, yo hacía las veces de Jiménez de Arecha, y entonces, voy a hacer otro cuento de Raimundes. Un día estábamos en la Comasco con la ley de partidos políticos y yo ingenuamente hago toda una argumentación basada en la Constitución alemana y Raimundes me dice: doctor, no estamos en Alemania, lo cual tenía razón. Bueno, entonces Rapella terminaba eso, no, había un intervalo a las 5 de la tarde, íbamos a una salita ahí, y el doctor Chiarino, Siganda, Santoro, Sanguinetti y Tarío. Entonces Tarío tenía un mal carácter y no avanzábamos nada, íbamos a ritmo de tortuga, íbamos para atrás, porque los militares querían reformar muy poco de lo que habían propuesto en el año 80. Entonces Sanguinetti y Chiarino lo tenían que masajearlo a Tarío, porque se quería ir, se calentaba y se quería, no aguanto más esto, no sé qué, bueno. Y lo aguantamos 5 o 6 reuniones, a determinada altura. O sea, me llama Sanguinetti y me dice: vamos a hablar con Pibel porque esto no da para más. Sí, yo creo que no da para más. Y fuimos y Pibel estuvo de acuerdo y ese día habló Sanguinetti brevemente y dijo que nos íbamos. Pero en las otras reuniones, cuando terminaba la reunión a las 7 de la tarde, venían los canales y ya se podía hablar por lo menos de eso. Entonces hablaba yo por el Partido Nacional, Sanguinetti por el Partido Colorado y Rapella por el partido militar, digamos. Era infernal Rapella, no había nada que quisiera ceder. Además un día yo le fui a hablar porque, fuera de cámaras, porque había venido una señora, hermana de mis amigos Lemole, deportistas del Club Trubil, que le habían agarrado a 2 hijos y los habían metido presos porque los vinculaban, o no sé si estaban o no, a la juventud del Partido Comunista. Y bueno, la mujer casi llorando, yo esta tarde se lo planteo a Rapella. Se lo planteo, no termina. Y bueno, me dijo que él no podía hacer nada, que estaba fuera de su órbita, que eso era del Ministerio de no sé qué, de Defensa del Interior, y que él estaba en la Comaspo. Pero ¿qué ocurrió? Que él salió, venía fatigado como si hubiera jugado un partido de rugby. Era medio gordo, yo, transpirando. Este hombre está haciendo un esfuerzo físico, un día le va a venir un infarto. Una cosa de loco. El triunvirato es una cosa que funcionó muy bien. Fue una buena idea y funcionó muy bien. Ya dije que nos reuníamos los lunes en la casa de Carlos Julio Pereira, salvo en pleno verano, en enero, bueno, se suspendía un poco la actividad. Era una actividad donde pocas decisiones resolutivas se tomaban porque había poco para decidir y era riesgoso. Entonces mucho era un rato de conversación sobre eso, con 1 o 2 whisky que tomábamos a lo de Carlos Julio, algunos sandwichitos, y después una cantidad de anécdotas interminables del Parlamento, de Luis Alberto de Herrera, de Martín Echegoyen, y nos moríamos de risa. Yo hice un librito a pedido de instancias de Beck Villegas y de mi amigo recientemente fallecido Eduardo Arteaga Gil, el señor de la inmobiliaria, y bueno, y la mayoría del material que hay ahí, salvo algunas anécdotas del Parlamento que yo las viví en persona, eran de esas reuniones. Y nos moríamos de risa a veces cuando venía Pibel Devoto y contaba las cosas de Herrera, ¿no? Pibel Devoto venía a menudo. Y la característica era esta: digamos, el capitán del equipo, el Obdulio Varela, en Asasi, era Carlos Julio. Carlos Julio es fundamentalmente un político que está hecho para la lucha, para la oposición. Por eso se sintió incómodo durante el gobierno de Lacalle. Como opositor es muy bueno, fue siempre muy bueno y era muy bueno. Y tenía atrás a todo el movimiento de Rocha, unas 40, 50 dirigentes o no dirigentes, o militantes. Y ya se había establecido en Paysandú, venía Hugo Durán del Campo, el padre del doctor Augusto Durán Martínez, con el señor Severino Pereira, en Tacuarembó, bueno, la gente de López Balestra, y así, bueno, en Rocha, Ernesto Morín Larrañaga, de Amaral, que había sido intendente, que renunció inmediatamente después del golpe de Estado, en Rivera, un nieto o bisnieto común de Aparicio y de Chiquito Saravia, don Walter Saravia, un ciudadano estupendo. En Colonia, mucha gente de Por la Patria, Pirincho Porras, fue un buen diputado, y la gente del movimiento de Rocha, el rematador aquel que había peleado en la Revolución del Patrio del Paso del Morlán, don Leopoldo Piñataro, a quien tengo un gran recuerdo, el señor Jimeno y otros dirigentes. Bueno, en San José, por supuesto, Hilario Fernández Menéndez y Oxacelay,
en Salto Zunini y otros, bueno, no los voy a aburrir, pero 2x3 se les convocaba y venían, de Flores, Hugo Irazábal, y bueno, cuando vino la campaña del 80 se designaron delegados, yo fui con Lorenzo Ríos a Flores y con Horacio Terra a Jun, donde mi amigo José María Nin fue el que nos presentó en un acto que hubo actos donde había más policías que asistentes. Ahí empezó la gran campaña de Sumarán en el 80, y luego nos reuníamos en la chacra de Sumarán, en Melilla, que era una risa, porque iban 20 autos, gente de todo el país, ¿cómo no iban a saber que estábamos reunidos ahí? Ahí después del plebiscito del 80 se hizo un acto donde se invitó a Pons por su gran actuación. Entonces Pons no sabía bien quién era Sumarán, es decir, a qué sector familiar pertenecía. Entonces le dice a la calle, che, ¿y este Sumarán de cuál es Sumarán? Es este firma en Sábana, dice la calle. Alberto Sáenz de Sumarán, Ortiz de Taranco. Firma en Sábana. Pero a las 5 de la tarde había que irse en invierno porque no tenía luz eléctrica. Pibel colgaba el gacho en el marco de una puerta ahí, y bueno, aquí está reunido el Partido Nacional. Era de morirse de risa. De morirse de risa no, pero eran cosas lindas. Se hacía todo, como ya les dije, por ideales. El doctor Herrera tenía toneladas de anécdotas, pero había una muy buena, entre otras. Había un dirigente del partido, del herrerismo, que se llamaba Isi, que era turco, pero no turco como la gente que le dicen turco porque tiene un apellido libanés, ¿no? Sino que era turco, nacido en Turquía o en el Líbano, no sé dónde, el turco Isi. Era dirigente de la lista 12, que patrocinaba el padre de los Posadas, don Gervasio Posada Belgrano, donde empezó a actuar Dardo Ortiz. Creo que tenía su bastión por ahí, por el Cerrito de la Victoria. Entonces, en una elección salió electo edil. Juntaba muchos votos y bueno, lo pusieron en la lista de él y salió. ¿Pero qué pasaba? El turco decía, hay que comprar para arreglar este barrio un poco de verdura. Entonces le reía al pobre turco. El pobre no tenía nada, era inteligente. Entonces una cantidad de gente empezó a pensar que estaba haciendo un papel muy deslucido. Se convoca una reunión en la casa del partido sin conocimiento de Herrera e invitan al doctor Echegoyen, presidente del directorio, al famoso doctor Álvaro Vargas Guillemet, gran profesor de Derecho Internacional Privado, blanco, que no era de juntar votos ni nunca fue candidato a cargos electivos, pero que era un hombre importante, ¿no? Entonces, bueno, como todo el mundo le tenía miedo a Herrera, que fueran Echegoyen y Vargas Guillemet. Bueno, se sorprendió Herrera que le pidieran esa audiencia, aparecen los dos y bueno, dice, acá debo el honor de su presencia, mis estimados amigos, porque hablaba así, tenía bocio. Entonces empezaron con sus circunloquios y se iban hablando de otras cosas, pero al final Herrera bueno, díganme cuál es el motivo concreto de su presencia. Al final Vargas Guillemet se permitió tirar el gato arriba de la mesa y dice, mire, doctor Herrera, el tema es el siguiente. El señor dice, sí, un gran correligionario, ¿cómo junta votos? Sí, nadie le niega sus méritos, pero hay gente en el partido que está preocupada porque él en realidad, por sus dificultades idiomáticas, no está haciendo un papel lucido en la Junta Departamental. Y hemos pensado, varios compañeros, que sería mejor que él renunciara y se le diera otro cargo en un ente autónomo, quizás remunerado, que el edil no está remunerado. Entonces dice Herrera, pega un golpe a la mesa y dice, ustedes jamás habrían sido ediles en Constantinopla. Los despachó. Y de Echegoyen hay 1001. Había un diputado, Antonio U. Hernández. Era, esto por favor, yo en el libro puse un Pierres, de repente lo oye un pariente, bueno, era Antoñito Hernández, era un buen tipo, de la lista 22. Tenía la habilidad de que sabía hacer los mejores sublemas. Él sabía que él tenía 1600 votos, otra lista 1000, la otra 800, la otra 600, la otra 500. Se reunía 10 listas, sacaba 5 o 6000 votos en aquella época, con eso se salía diputado, y él salía diputado. Entonces, cuando el año 66 viene la reforma de la Constitución, en primera instancia el Partido Nacional Todo Unido va a promover una reforma que creo que no suprimía el colegiado, porque Echegoyen era partidario de seguir con el colegiado. Que después fue la reforma gris. Pero entonces Echegoyen convoca, había que presentar 2/5 de firmas de legisladores, uno de los procedimientos de reforma, de acuerdo al literal A del artículo 331 de la Constitución, y entonces van todos. Echegoyen, que era un hombre que tenía un problema fisiológico, rara vez entraba en funcionamiento antes de la 1 de la tarde, ese día fue a las 11 y bueno, firmaron todos, vino la televisión y se quedaron Wilson, ministro,
y García Costa, su secretario, conversando con él, más bien escuchando a Echegoyen, que hacía un monólogo, ¿no? Entonces, en eso Hernández no había ido. Entonces viene un mujer, abre la puerta y dice: ¿me permite, señor presidente? Sí, cómo no, ¿qué ocurre? Está el diputado Hernández en antesalas. Ah, bueno, que pase. Sí, ya vio que venía a firmar, ¿no? Hernández, que se ve que se había acostado tarde, había tomado de más, medio abotagado, con la corbata por aquí. Dice: presidente, perdóneme que yo he llegado tarde. ¿Y qué se le ofrece al señor diputado? Vengo a firmar, don Martín. Y entonces llegó, se había agarrado un bolígrafo y dice: ¿y el señor diputado ha practicado? ¡Qué maldad! El señor diputado ha practicado. Otra vez en el directorio, Carlito Sarra, que era un tipo joven, nunca leía nada, ni el diario, se aparece y se desparrama sobre la mesa del directorio con una cantidad de libros. Estaba estudiando el Tratado de Límites del Río Uruguay, le había dado por eso. Chegoyen lo ve llegar y ve que tiene un montón de libros arriba de la mesa y dice: ¿y el señor diputado está de mudanza? Anécdota de las elecciones del 84 hay unas cuantas, pero lo que más me impresionaba a mí todo el tiempo era las formidables asambleas que hacíamos. Era algo impresionante en todos lados. Entonces nos creímos que íbamos a ganar, pero estaba la mayoría silenciosa. En Paysandú se calcularon 18.000 personas en Paysandú, donde no vivían 100.000, vivirían 80.000. En una asamblea que no se pudo hacer en la plaza principal, sino que hubo que ir allá cerca del río. Bueno, y ahí, y en Montevideo, donde llegamos, había gente desde la estatua de Oribe hasta el obelisco, se calcularon más de 100.000 personas. En los dos lugares, al bajarnos, a pesar de los esfuerzos de los guardaespaldas, nos caímos al suelo y casi nos rompen las costillas y nos pisan a Sumarán y a mí. Además, continuamente el filmar, decir discursos, exige una concentración y un cierto grado de nerviosismo de empezar a decir el discurso. Pero aquello de filmar 70, 80 autógrafos, una chica en Artigas me hizo firmar en una camiseta, yo qué sé, en la mano. Fue la actividad que más me gustó en mi vida. Yo fui periodista, político siempre, en el diario El Plata de mi abuelo, en La Democracia, escribiendo a veces algunos artículos con ciertas limitaciones en la mañana y en el día, durante la dictadura, después en La Democracia, donde nos alternábamos en los editoriales Sumarán y yo, y durante 14 años finalmente en el diario El País, con firma y sin firma. Pero la actividad que desarrollé con mayor placer en mi vida fue la de senador, sin duda alguna, de legislador, porque a mí me gustaba la ley. Yo me di cuenta rápidamente cuando antes de empezar el periodo redacté varios proyectos de ley, entre ellos el de la ley de amnistía que presentó el Partido Nacional y el de la ley de convalidación de los actos de la dictadura, que se aprobó inmediatamente, que yo tenía facilidad para eso, por mi conocimiento jurídico, por mi facilidad de redacción o por lo que fuera. Yo redacté muchos proyectos de ley, algunos no se aprobaron, pero muchos sí. Y a mí me gustaba tanto la polémica política como el trabajo en las comisiones. Integré una gran comisión de Constitución con Dardo Ortiz, Pedro W. Cersósimo, Américo Ricaldoni y Hugo Batalla. Y el mejor discurso que dije, sin duda, fue el que pronuncié contra la ley de caducidad, donde terminé remitiéndome a algo que había aprendido en un gran editorial de Carlos Quijano, escrito en México en los Cuadernos de Marcha, sobre la ética de la responsabilidad, una enseñanza del sociólogo y filósofo alemán Max Weber, que decía que en la vida hay dos clases de ética. La ética de la convicción, que dice: esto es lo que es correcto y esto es lo que debo hacer, sin medir las consecuencias, porque no es lo mismo si uno lo hace en la vida privada que si es el presidente de la República o el primer ministro de una monarquía constitucional, entonces, o no constitucional como en Italia, no monarquía, digo, una república de régimen parlamentario. Entonces decía que los políticos deben guiarse por la ética de la responsabilidad, medir las consecuencias de sus actos. ¿Qué era lo que iba a pasar si no le dábamos una especie de amnistía a los militares? Bueno, lo que iba a pasar era que iba a venir una situación sin salida, porque se iba a llamar, los militares no iban, como había anunciado Medina, no iban a ir a los juzgados, ¿no? Él decía que tenía las citaciones encerradas en una caja fuerte, los celulones, y bueno, y se llamaría al ministro de Defensa, se le censuraría, pero no pasaba nada. Venía otro ministro y otra vez lo mismo. Era una situación de desprestigio para las instituciones y una permanente situación de tensión en el país sin solución a la vista. Y bueno, al final triunfó la ley de caducidad, que sabemos lo que le costó a Wilson. Y después les voy a hacer una anécdota para terminar,
que es personal mía, en el Parlamento. Yo vi muchas cosas graciosas. Cuando yo fui senador, había aquella que les conté de Ortiz, el discurso, cuando el tema de la expulsión de Germán Araújo. Un día había y hay, de acuerdo al reglamento del Senado, una institución que es un mecanismo que es las exposiciones durante media hora en la primera sesión de la primera sesión del mes, que se hacen al principio de la sesión. En el mes previo hay que pedir para esos efectos que va a ser una exposición sobre tal tema. Generalmente las ocasiones para el hastío, la gente no escuchaba, salvo una vez que Jorge Valle hizo una exposición sobre el tema del azúcar. Bueno, y resulta que el senador Singer era senador titular, y entra el senador Justino Carrer Saprissa, que ya había sido legislador varias veces, siempre empilchado, un médico impecable, muy bien vestido, muy bien trajeado, muy bien peinado. Y entonces Carrer Saprissa entra primero a sala y pide para hacer una exposición sobre no sé qué tema. En la primera sesión del mes de agosto de ese año, presidía Tarío. En eso entra Singer a sala. Señor presidente, hago moción para que se me permita hacer una exposición en la primera sesión del mes de agosto en el tema del tabaquismo, como en primer lugar del orden del día. Bueno, señor senador, muy bien, pero ya está inscrito el senador Carrer Saprissa. Así que su exposición irá en segundo lugar. Y dice Singer, muy bien, no tengo ningún inconveniente, el distinguido colega que haga su exposición en primer lugar, que la escucharé con mucho gusto. Dice Carrer Saprissa, que era todo un caballero, o no sé por qué se le dio por decir que no. Dice, no, el señor senador Singer nos va a ilustrar sobre un tema que yo como médico me interesa mucho, los peligros del tabaquismo. Supongo que el señor senador se habrá ilustrado con algún colega y lo escucharé con el mayor placer. A todo esto, en lugar de decir que sí, Singer dice, no, presidente, no puedo permitir, el señor senador Carrer Saprissa estaba en el primer lugar y debe seguir en el primer lugar, que hable él primero. Y el señor Carrer Saprissa va a decir que no, y Tarío, que era de mal carácter, dice, bueno, señores senadores, pónganse de acuerdo, a ver quién va a hablar primero. Entonces en ese momento a mí me salió el alma y digo, ¿cuál va a ser la primera exposición de estas dos? Señor presidente, que sean simultáneas, le dije. Ricaldoni lloraba de risa. Señor, había un periodista, Mena Segarra, el hermano de aquel que fue Blanco, que fue director del Museo Histórico Nacional, que decía que tomaba las declaraciones con lápiz Faber. No usaba grabador ni siquiera. Me decía, nunca me olvidaré de aquello, me moría de risa. Que sean simultáneas. El gobierno del doctor Luis Alberto Lacalle de Herrera, fue excelente, el mejor gobierno que ha habido después del golpe de Estado, que me perdonen Sanguinetti y Valle, pero heredó el gobierno una inflación del 89% que por motivo de la crisis del petróleo previo a la guerra de Irak y a otros factores se fue a 130%. Hubo que hacer un ajuste fiscal, imprescindible y de inmediato, no subiendo tantos impuestos ni gravando el trabajo como se hace ahora, pero indiscutiblemente se restableció el impuesto de herencias, se restableció el impuesto a las transmisiones patrimoniales, y bueno, pero el resultado de eso fue excelente porque la inflación la entregamos creo que en el 35%, hubo un año bajo el Ministerio de Posadas que fue sin déficit fiscal, en el 93 creo, en el 94, y fue el gran acierto fue la reforma del puerto. Una de las cosas que mejor ha funcionado en el país, y que se logró porque lo del puerto venía incluido en la ley de empresas públicas. Nosotros vimos que aquello iba muy lento, cada vez que se trataba en comisión se empantanaba porque lo del puerto era muy complicado, había aquellos gremios de ACE y mandaban los changadores en el puerto, era un puerto sucio. Entonces yo le dije a Lacalle que pusiera como proyecto de ley aparte, así salió, pero el día que lo votamos escupieron a Sergio Abreu, que estaba abajo de los individuos de la barra, le dieron un monedazo en la cabeza a Batalla. Bueno, y yo tocaba el timbre, pero demoraron 5 minutos en irse, los energúmenos que estaban en la barra. Después, como presidente del Senado, yo, contra lo que hace Sendic y lo que hizo Astor y otros, van a los consejos de ministros. No, el presidente del Senado
toca la campana en los debates, si hay un asunto muy importante que él tenga posición, pide que el primer titular de la lista del Senado de su partido venga a presidir y se baja ahí, como alguna vez lo hice, y dice un discurso, o entra en debate. Entre los viajes que hace Sendik y lo que va al Consejo de Ministros, a los Consejos de Ministros del Interior, ¿cuándo está en el Parlamento? No se le paga el sueldo para que no esté en el Parlamento. Un gran estadista, un hombre que fue quien programó la campaña electoral del año 89, nunca llegaba tarde a ningún lado, visitaba hasta el último pueblito, saludaba a todo el mundo, como su abuelo se acordaba de quienes habían fallecido, de la abuelita tuya, ¿cómo está? Y bueno, está enferma, la voy a ver, no sé qué, bueno. Esa cosa que es del político nato. No decía discursos largos ni aburridores, discursos concretos, con cosas concretas, decía claramente lo que iba a hacer y lo que no iba a hacer y lo trató de hacer en todo momento. Y fue un excelente presidente. Hay un antes y un después de la presidencia de Lacalle. Se terminó aquel concepto, a pesar de que no lo quieran reconocer, es así, de que todo pasa por la actividad del Estado. Y de que el Estado debe ser grande y gordo. No, el Estado hay que achicarlo. Lacalle hizo dictar la ley en agosto del año 90, la ley 16.127 de funcionarios públicos, fue la primera que prohibió, contra lo que hace el Frente Amplio, seguir contratando funcionarios públicos y llenar las vacantes, salvo en la educación y la salud pública, donde es imprescindible que haya enfermeras, médicos y maestros y profesores. Un gran estadista. Los grandes ciudadanos de la historia han sido políticos. Artigas era un político caudillo, pero político. Luis Alberto Herrera un político. Winston Churchill hizo política toda la vida. Charles de Gaulle lo hizo porque su país había sido sometido humillantemente por la Alemania nazi. Y bueno, después salvó a Francia cuando la guerra de Argelia. Y bueno, sin ir muy lejos, ¿no? Aquí en el Uruguay los grandes ciudadanos han sido todos políticos. Desde Manuel Oribe, que a pesar de ser uno de los guerreros de la independencia, también a su turno fue político y fue un gran presidente. Entonces, hacer política, sobre todo cuando se es joven, en la etapa de los ideales, del principismo, en que se sueña por un país mejor para uno que es joven y para los hijos que van a venir o ya vinieron, y después para los nietos, es lo mejor que se puede hacer. Naturalmente no es una actividad para ancianos, por eso yo me retiraba de la política, porque es muy cansadora, hay que recorrer los países. Fíjese lo que es en Estados Unidos, las elecciones primarias, un día en Florida, 2 días después en Wisconsin, después en Delaware, en Virginia, después en California. Son esfuerzos un poco agotadores, ¿no? O bastante agotadores. Winston Churchill, que era un formidable político, decía que la política es 10% de inspiración y 90% de transpiración, pero los jóvenes están en edad de transpirar mucho y los que van ya en edad un poco más madura también. Llega un momento que el cansancio se empieza a sentir mucho, como se vio en la última campaña del doctor Luis Alberto Lacalle, que terminó muy cansado, muy fatigado. Y esa es una de las razones por las cuales se ha retirado. En cambio, su hijo, que todavía es joven, está en la plenitud de sus fuerzas, de sus energías físicas y mentales para seguir dándole con toda la fuerza de sus principios, de su cariño al Partido Nacional y de su cariño al país.